Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Bueno, en esta otra entrega, hablando sobre el libro 50 años de esa Cuba neocolonial que algunos añoran, otros no quieren recordar y los más desconocen, pues como les prometí, este artículo que fue muy fuerte, impactó muy duro en la conciencia de todos los cubanos cuando se publicó el 26 de septiembre de 1954, titulado así: 1.235.000 personas desocupadas en Cuba. Y dice así, lo voy a leer completo porque es corto, pero realmente es contundente, porque demuestra una vez más que aquella tacita de oro que nos quieren vender, pasar gato por liebre, es una reverenda mentira. ¿Cómo va a ser esa Cuba repleta de riquezas para todos cuando buena parte de sus ciudadanos en edad laboral precisamente no tenían con qué trabajar? Y esa es la foto. 1.235.000 personas desocupadas en Cuba. El hecho más trascendental ocurrido en la economía cubana durante la última década es, sin lugar a dudas, el pavoroso aumento experimentado por las cifras de la población sin trabajo. En estos momentos, de acuerdo con estimados oficiales, hay en nuestro país más de 1.235.000 desocupados. Millón y pico de desocupados en una nación de solo 5.854.000 personas. Es, dicho sea de paso, una cantidad verdaderamente aterradora. En Cuba quiere decir que más de la tercera parte de la población apta para trabajar carece de empleo. Por otro lado, esta es la más alta proporción de desocupados que se recuerda en nuestra historia. Quiere decir que en todo caso, la década del 50 fue, dentro de todas las décadas en las que discurrió esa república neocolonial, capitalista y dependiente del imperio estadounidense, en todo caso sería la década, si no la más, una de las peores. Dice, continúo. Y lo angustioso es que crece por día debido a que la economía del país ha adoptado un ritmo regresivo, en tanto que la población crece ininterrumpidamente. Este auge del desempleo se ha estado produciendo a lo largo de la última década, la del 50. Sin embargo, durante los últimos años se ha desarrollado más velozmente con motivo de la crisis azucarera, problema nacional. La falta de trabajo se extiende por todo el país. Hay desocupados en la ciudad y en el campo, en los muelles y comercios, en los cañaverales y fábricas. Para miles de jóvenes que arriban a la edad en que se les puede considerar aptos para el trabajo, las perspectivas de encontrar uno son muy remotas, cualesquiera que sean sus condiciones y preparación. Los hombres y mujeres que tenían un empleo y lo han perdido difícilmente volverán a recuperarlo. Y aún para quienes actualmente tienen trabajo, la situación es difícil. Analícese si no el cuadro de los distintos sectores de la producción nacional. Muchos de ellos están paralizados totalmente. La terminación de la zafra, por ejemplo, tiene parados hace ya más de 3 meses a 90.000 obreros de los ingenios, pero además otras industrias que no son la azucarera están produciendo a media máquina y sus trabajadores solamente tienen ocupación 2 o 3 días de la semana o 3 o 4 meses al año. En muchos casos ha habido reducción de sueldos y jornales. La situación más crítica es la del campo. En estos momentos hay más de 400.000 obreros agrícolas desocupados. Entre ellos, los que menos posibilidades tienen de hallar trabajo son los azucareros, el 65% del total. Para esto la situación está siendo y promete ser, si el nuevo gobierno no toma medidas, de las más terribles. Recuérdese que ahora las zafras tienen cada vez menos hojas en el almanaque y que el tiempo muerto se ha convertido en la cosa más inerte del mundo, porque con la restricción las cañas no se han asistido. Pero en las ciudades la situación no es envidiable. En el puerto de La Habana, solo 2 de cada 8 obreros obtienen trabajo cada día. El resto tiene que permanecer cruzado de brazos sin ganar un centavo. Las fábricas textiles hace ya mucho que dejaron de producir a su capacidad
y tienen miles de obreros semiparalizados o paralizados totalmente. En los talleres de confección, los periodos de paro estacional han sido estos 3 últimos años más largos que nunca. Los obreros del ramo de la construcción se ofrecen para trabajar por jornales inferiores al mínimo oficial y no obstante a ello no encuentra quien los contrate. En todos y cada uno de los sectores de la economía nacional, lo que priva hoy es la disminución del ritmo productivo, caída de los ingresos, el reajuste de la utilización de un número cada vez menor de obreros y empleados y la reducción de las horas de trabajo pagadas. Los trabajadores con menos ingresos. Esta situación se refleja en las cifras globales de sueldos y jornales percibidos por los trabajadores durante los últimos tiempos. De acuerdo con la recaudación de la Caja de Salud y Maternidad, en efecto, durante los 5 primeros meses del año 52, las personas ocupadas en empresas privadas en Cuba recibieron un total de 348.836.053 pesos. Pero en igual periodo del 53 solo obtuvieron 283.342.700 pesos. Y en el del 54, año 54, el actual, no más de 275.375.950 pesos. Es decir, que en lo que va de año, ya los trabajadores llevan percibidos 73 millones menos que en el año 52. Cantidad cuya falta de circulación se ha hecho sentir muy intensamente en toda la economía nacional. Después dice, véase nuestro reportaje sobre el descenso de las ventas de los comercios, carteles, números de agosto 15 del 54. Invertir este proceso y lograr que los ingresos de los trabajadores cubanos adopten nuevamente un ritmo ascendente será una de las cuestiones básicas a resolver en el próximo nuevo gobierno. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cuba? Dice, en Cuba está ocurriendo sencillamente que las fuerzas de la desocupación y la crisis presentes siempre en su economía deformada y colonial han sido agravadas de pronto en toda su magnitud por el derrumbe azucarero y por la falta de una política eficaz y consecuentemente defensora de los intereses nacionales. En el año 43, en plena guerra, había 404.000 desocupados permanentes y 497.000 semi-desocupados. Finalizada la guerra, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, a estos 900.000 desocupados se añadieron los de una serie de industrias y sectores que hicieron crisis al desaparecer ciertos sectores estimulantes creados por el conflicto bélico y faltar al mismo tiempo la debida protección estatal. Hace 4 o 5 años, por ejemplo, el autor recuerda un estudio que reflejaba la existencia de más de 60.000 escogedores de tabaco, 40.000 obreros de la construcción, 25.000 textiles y de la aguja, 30.000 de calzado y 3.200 de la industria de la galleta y conserva que estaban prácticamente parados todo el año. Durante el primer periodo de la postguerra, esta situación se disimulaba por la bonanza que existía en el país debido al auge azucarero. Ahora bien, al entrar también en crisis hace 2 años esta primera industria, el precario estado de las demás se ha hecho evidente y ha empeorado. Así, además de las cuantiosas cifras de desocupación anteriores, hay que añadir que en la actualidad las producidas directa o indirectamente por la caída de exportaciones y el precio del dulce producto. 26 de septiembre del año 54. Entonces, esa tacita de oro, esa década del 50 que nos quieren vender como lo mejor de toda la historia de Cuba, es una falsedad total. Un escrito que no se realizó, no se publicó por primera vez en el Granma, ni en el Juventud Rebelde, ni en Radio Rebelde, ni en Cubavisión Internacional, ni lo dio Serrano en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, ni Fidel en uno de sus memorables discursos. Fue un artículo en el año 1954. Entonces, ¿cómo quedamos? La realidad es esa.
no la que quieren intentar fabricar de una manera muy burda, muy mentirosa, para intentar manipular la conciencia social y que las personas como yo, como la mayoría de ustedes, cubanos que nacieron después del triunfo de la revolución, por supuesto, por suerte, no tienen esa vivencia de lo que fue la Cuba capitalista, pues que nos hagan creer que antes del año 59 esto era una maravilla. Todo lo contrario, una desigualdad exasperante. En el campo era peor todavía. Y ya ven, esa economía boyante, pletórica de riquezas, es una gran mentira ya en el año 54. Y ojo, en ese año todavía no se estaba desarrollando la guerra en las montañas, porque cualquiera de estos mercenarios por cuenta propia o pagados diría, no, pero en el año 58 la economía, porque por culpa de la guerra, de que Fidel, no, año 54. Y lo del Moncada, me imagino que no hizo ni la más mínima mella en las inversiones, en el desarrollo de la economía. Entonces, quiere decir, por favor, los que tenemos la suerte de no haber vivido el capitalismo en Cuba, que nacimos después del año 1959, debemos por lo menos tener memoria histórica, y la memoria histórica se logra con conocimiento, buscando fuentes confiables, biblioteca. Ahora tenemos la posibilidad de internet, pero cuidado, ojo, en internet cualquier come mierda, escribe cualquier cosa, busca una foto de una bodega, de una ferretería, Cuba año 54, y dice que miren, toda esa riqueza y esto era para todos. Hay que ser bien estúpido o tener menos de 2 dedos de frente o ser bien ingenuo para no sacar cuentas y darse cuenta, ¿no? Perdónenme la redundancia, que si en el mundo de hoy sobran los países capitalistas donde los mercados, los malls, están llenos de cosas para consumir y hay gente en la calle pasando hambre, deseando trabajar, lo mismo en el primer mundo, en el tercero, así que sería hace 60, 70 años atrás, en un país del tercer mundo, neocolonia, dependiente totalmente de los Estados Unidos. Para no alargar más este video, quiere que le dé un consejo. Cuando quieran imaginarse cómo sería Cuba si esta revolución que tenemos se cae, no se calienten mucho las cabecitas ni hagan mucha fantasía que la Cuba post-revolucionaria y ya capitalista será tipo Suiza, Suecia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón. No. La Cuba, nuevamente, no neocolonial, colonizada, embarcada, destruida, sería un Haití, o mejor dicho, un Puerto Rico. Vean lo que es Puerto Rico. Así las cosas. Entonces, bueno, ya termino este videito, más de 15 minutos. Chao y hasta otro más, porque hay que seguir defendiendo la revolución, y no solo la revolución cubana, defendiendo las causas justas en el mundo. Y recuerden también que cuando vemos en las redes sociales quiénes son los que más vienen a ofendernos,
o a tirarnos porque defendemos con la verdad la realidad de Cuba, son los mismos que, fíjense ustedes, son los mismos los que justifican el genocidio de ese Estado fascista de Israel contra el pueblo palestino. Así que imagínense ustedes qué tipo de personajes más aberrantes, más inmorales, más falto de ética que esas y esos que sin argumento alguno, cobrando o sin cobrar, como fieles mercenarios del imperio, pues atacan la revolución cubana, hablan de democracia, de libertad de expresión, de dictadura, y sin embargo públicamente baten palmas por el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Ya entonces saquen ustedes sus propias conclusiones, como dice nuestro periodista Aladrín. Chao.